casi todos los veranos de la carrera hice voluntariado en Marruecos. Entonces, pues surgió la oportunidad de un convenio que hizo mi universidad con la ONG con la que me fui a la India, esta que quería quedarse en su casa para siempre, pues porque yo me fui a la India y nunca jamás he vuelto a mi casa. Hablaban telugu, que es un dialecto del hindú, entonces era muy complicado de darnos cuenta de lo que cuestan las cosas. O sea, para mí fue un choque brutal contar cada cosa que utilizaba esa familia, esa persona lo iba a tener que pagar prácticamente en mi cara. Mi experiencia con la academia no fue para mí la mejor, me sentí bastante solita. Bueno, un boom de cosas, o sea, fue el cambio de vida, fue como un duelo realmente. Bueno, yo empecé terapia porque peté totalmente, era lo único que me evadía totalmente de lo que era la preparación a ir y salir a tomarme una caña porque es que no lo disfrutaba de esa presión, de esa sensación de ser un opositor, es que es lo que dices, es que, wow. Y a mí me gusta empezar siempre de la misma manera, que es invitándoos a vosotros a presentaros, porque creo que nadie mejor que uno mismo se puede presentar, ¿vale? Así que cuéntanos un poco quién eres y qué es lo que estás haciendo. Muy bien, pues nada, yo soy Sandra, gracias a ti, Andrea, por contar conmigo. Ya sabes que siempre he estado dispuesta a hablar de todo esto. Y nada, bueno, pues eso, soy Sandra, actual recién especialista en enfermería pediátrica. Acabo de terminar mi residencia y bueno, actualmente estoy trabajando en pediatría, pero con un contrato de enfermera generalista. Hablaremos de eso después seguramente, así que nada, me centro en presentarme. Eh, Fue mi segundo examen EIR donde me saqué la plaza. En el primero me presenté, saqué plaza, pero no me dio para pediatría y como era algo que yo tenía muy claro, pues rechacé. Y nada, me volví a presentar y esta vez sí, pues lo saqué. Y así, básicamente, presentación inicial es esto. Clara y concisa, desde luego. Bueno, enhorabuena por tu recién especialidad. Ya hablaremos de lo que es un poco tu presente, ¿no? Como enfermera pediátrica, pero cuéntanos un poco si tenías súper claro el tema de ser enfermera pediátrica, el porqué de esa especialidad, si lo hiciste a lo mejor también vamos, si tenías claro dónde lo querías hacer o si te dio igual un poco a lo mejor Ujú. moverte. Cuéntanos así un poquito cosas Bueno, al respecto. yo soy enfermera desde el 2017. Hice cosas antes de hacer enfermería, entonces, bueno, acabé un poco más tarde de lo que me toca por edad. Pero bueno, eso, acabé enfermería, estuve en cuarto de enfermería en la India haciendo cooperación, donde toqué mucho la pediatría, de una manera además muy personal en el sentido de que a nivel emocional fue como un cambio brutal de la importancia de ese contacto persona a persona y fue ahí cuando dije, vale, me encantaría empezar por ahí. Pero bueno, ya sabes que cuando empiezas con contratos de enfermería, pues hay veces que no trabajas donde te gustaría, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui intentando meterme en el ámbito y empecé a trabajar prácticamente ese año empecé maternidad y después ya pediatría. Y después hice un máster de cuidados intensivos pediátricos y neonatales en Barcelona. Y ya a partir de ahí, porque entonces nos pedían un poquito de formación, que es curioso la situación que estamos ahora, ¿no? Pero nos pedían un poquito de formación posgrado para poder empezar a trabajar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, era el ámbito que más me gustaba. Hice el máster con prácticas allí en Valdebrón y empecé a trabajar en una UCI pediátrica. Entonces, bueno, pues prácticamente, bueno, hasta que me preparé mi primer EIR y hasta que empecé la residencia, estuve trabajando en cuidados intensivos pediátricos y un poquito en la neo también. Entonces, bueno, yo tenía claro que lo que me había formado y lo que me he estado formando hasta leer también ha sido en el ámbito de la pediatría, con lo cual yo no planteaba otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que luego también lo podemos hablar del tema de la numeritis, que es otro melón, ¿vale? Porque yo mi primer EIR saqué plaza, ya te digo, pero eso, en el segundo con más preparación también a nivel mental, que lo hablaremos también, saqué un muy buen número y en el momento me dio como esa cosa de, ay, y el reconocimiento, ¿no? De la enfermería pediátrica comparado con otras especialidades. Pero bueno, dije, vamos a ver, Sandra, céntrate a lo que tú has venido a hacer es esto
Y, y entonces, bueno, pues ya está. Hice enfermería pediátrica. En cuanto al hospital, sí que buscaba un hospital de referencia en el ámbito pediátrico porque eso, yo ya había trabajado en una UCI pediátrica y quería pues darle como un poco más y en el ámbito pediátrico en hospitalización, entonces quería darle ese plus, ¿no? De pues igual en un hospital referente en alguna patología que no hubiera donde yo había trabajado antes, ¿no? Pues eso, yo buscaba formarme en cosas que quizá no había tocado. Entonces, por eso elegí el hospital donde me formé, en Cruces, en Bilbao. Y bueno, también buscando un poquito calidad de vida. Yo llevaba muchos años Mm. viviendo en Cataluña, soy de Burgos, entonces quería acercarme también un poquito para casa y bueno, por situación personal también, pues elegí finalmente este hospital. Entonces, bueno, pues por eso elegí la pediatría. Qué guay. Me he quedado con lo de la experiencia de la India, tiene que ser eso brutal. ¿Te cambió un poquito la visión de la enfermería Total, o incluso de, creo que a nivel personal, ¿no? Son total, experiencias que te cambian totalmente. Te total. cambió un poquito la O visión. sea, a ver, yo era una persona yo estudio en Burgos, quiero hacer todas mis prácticas en Burgos, no quería irme de Erasmus, o sea, yo, Burgos, Burgos. Pero sí que es verdad que los veranos, hice casi todos los veranos de la carrera, hice voluntariados en Marruecos. Y entonces pues surgió la oportunidad de un convenio que hizo mi universidad con la ONG con la que me fui a la India y bueno, pues un poquito dije, pues voy a probar. Y buscaban un poco un perfil que ya tuviera experiencia en cooperación, voluntariados y demás, porque al final irte de cooperación tiene unas bases que muchas veces quizá no tratamos, ¿no? Cuando nos exponemos a estos viajes y a este choque tan brutal a nivel, sobre todo personal, y luego, por supuesto, a nivel profesional. Entonces, para mí fue ya un cambio a nivel personal de dar ese salto, porque yo me fui a la India y nunca jamás he vuelto a mi casa. Esta que quería quedarse en su casa para siempre, pues para mí fue un cambio abrirme a todo lo demás. Eso me enseñó a que, bueno, pues que muchas veces tú planteas o te planeas en tu cabeza unas cosas y la vida tiene otras para ti. Y por supuesto a nivel personal fue un cambio porque de ahí me mudé a Cataluña, por eso, pues bueno, todas las cosas que me llevaron a mudarme allí. Y a nivel profesional, por supuesto, a ver, yo era una estudiante de cuarto de carrera, había hecho prácticamente todas mis prácticas en un hospital de aquí, de España, y obviamente, aunque es un hospital donde yo roté allí, es un hospital que tiene muchos recursos y la verdad es que está muy bien a nivel de recursos. Obviamente no es un hospital de aquí. Y el tema para mí más importante fue la comunicación, ¿no? Yo estaba en una zona rural de la India donde, bueno, allí se habla inglés, pero la gente de la zona rural donde dábamos la atención, la gran mayoría no sabía hablar inglés, ¿no? Entonces hablaban telugu, que es un dialecto del hindú, y entonces era muy complicado porque a la hora de comunicarme con los pacientes, pues era a través de otras compañeras enfermeras que hablaban con ellos y aprendí a decir cuatro cosas para poder simplemente lo único, aprendí a decir una cosa que significa no pasa nada, todo está bien, ¿vale? Y eso se me ha quedado aquí, lo llevo tatuado Qué dentro. importante, ¿eh? Total. Porque es algo que dije, bueno, es que yo no puedo hacer otra cosa que acompañar con el tacto y con la mirada y con la poca palabra que yo pueda transmitir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, me di cuenta de que muchas veces, aparte de todo lo profesional, ser humano es tan importante y entonces yo eso soy consciente de que yo eso lo aplico en mi día a día desde entonces. Por supuesto, eso va con la persona, ¿no? Pero creo que soy más consciente de eso a nivel personal y luego tema de recursos, de darnos cuenta de lo que cuestan las cosas. Esto lo digo siempre, o sea, para mí fue un choque brutal contar cada cosa que utilizaba esa familia, esa persona lo iba a tener que pagar
prácticamente en mi cara. Entonces, pues eso, ser muy consciente de lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que fue un crecimiento brutal, vamos, a nivel personal y sobre todo profesional también, sí. Y eso, podría Oye, qué estar guay, ¿eh? horas hablándote Menuda, de esto, Andrea. menuda experiencia, es que me parece alucinante y lo que tú dices, ¿no? El buscar la manera de comunicarte con los pacientes, porque al final la comunicación es base en enfermería y a lo mejor si por una barrera idiomática no puedes, ¿no? Pues encontrar la manera, lo que tú dices. Me voy a aprender las 4 palabras necesarias que te tengo que decir, pero te voy a mirar, te voy a tocar, Sí, te voy a transmitir lo que quiero de alguna manera, ¿no? sí, Que eso es muy, muy enfermero en realidad. sí, sí, sí. Así que qué guay que hayas tenido esa experiencia y sobre todo lo que ha repercutido, ¿no? Luego en tu Total. vida profesional, pero también personal, que al final yo creo que elegir, yo siempre lo digo, es una experiencia eh, que también repercute mucho en nuestra vida profesional, porque evidentemente es una formación, pues probablemente la más intensiva y la más potente, pero ojo lo que repercute en nuestra vida personal. O sea Wow. que hilando un poco con tu experiencia en la India, el ir estoy segura de que ha sido otra experiencia más que también ha cambiado, ¿no? A mí Sí, personalmente me cambió mi vida profesional, pero también mi vida personal sí, y creo que esto es algo que vivimos todos los especialistas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que qué guay lo de tu experiencia. Ya me contarás más en otro momento Eso es, sí. sobre eso porque la verdad que me ha alucinado. Respecto a lo de la oposición EIR, nos comentabas, ¿no? Que lo hiciste durante 2 años Ujú. y que según he entendido, lo compaginaste con trabajo en la Sí, UCI, en tu caso sí. pediátrica, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de compaginar trabajo con oposición EIR, porque siempre nos dicen que es muy Sí, difícil y siempre nos preguntan, ¿esto es sí. posible o esto no es posible? ¿No? Entonces, cuéntanos un poco cómo lo Bueno, llevaste tú. pues el primer año lo compaginé, trabajaba media jornada, creo recordar, y entonces, bueno, pues cuando el día que no trabajaba lo dedicaba a estudiar, era mi jornada laboral, incluso doble, ¿no? Y luego los días que trabajaba, pues utilizaba unas horitas, pues solo para la mañana, por la tarde, cuando podía. Y bueno, la verdad es que mi experiencia con la academia no fue para mí la mejor. Me sentí bastante solita en cuanto a ese, ahora por lo que he estado viendo también con otras compañeras que has estado hablando, ¿no? En ese acompañamiento y en esa gestión del tiempo en la que tú te ves como, a ver, y yo ya tenía unos poquitos años más de lo que ahora es lo más habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues lo fui gestionando yo de X manera. Entonces, bueno, pues al final no salió tan mal como yo me esperaba para esa sensación que yo tenía de no puedo con todo, pero bueno, no me dio para lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, ya para el siguiente año decidí continuar con, o sea, me cambié de academia, por supuesto, y en septiembre del año, o sea, de ese año de preparación, Mm. dejé el trabajo y me mudé a Burgos. Entonces, ahí sí que lo dejé y me dediqué jornada completísima a prepararme ya el EIR porque decía, claro, yo cuando eso iba cerca de los 30, yo decía, no puedo pasar otro año más eh, preparándome esto y dejando cosas un poco de lado, no quería. Bueno, eso es una decisión, ¿no? De, venga, me enfoco a esto y ya está. Y así lo hice. Me dediqué, ya te digo, de septiembre a enero únicamente a la preparación a ir. Entonces, bueno, he vivido un poco las dos cosas. Creo que, como tú también has comentado en algún vídeo, por supuesto, creo que es posible. Es cuestión de una buena organización y de ser consciente de cuáles son tus objetivos, ¿no? Por una parte, trabajar está perfecto y a mí me daba, el tiempo que trabajé, me daba una conexión con la vida y una desconexión del estudio y de hecho aproveché mucho todo lo que estudiaba a la hora de trabajar, ¿no? De darle quizá una tercera vuelta en mi cabeza a lo que había estudiado y aplicarlo a nivel profesional y creo que eso me dio mogollón de riqueza, ya no solo
a la hora de estudiar, sino a la hora de ser enfermera, y ya está. Entonces, bueno, eso me daba como un, una esperancita de, mira, pase lo que pase, estoy aprendiendo mogollón y ya lo estaba utilizando, ¿no? En mi vida diaria. Entonces, bueno, creo que es posible hacerlo. Creo que es muy duro, por supuesto, porque tu vida, o sea, trabajas y tu tiempo libre lo dedicas a estudiar. En cambio, pues bueno, cuando dejé el trabajo, sí o sí me dejaba un día entero libre. Siempre, bueno, normalmente las academias es como el domingo, ¿no? Yo eso, pues bueno, algún domingo sí, pero si yo un sábado o un viernes, porque tenía la posibilidad de elegir yo el día para descansar, pues eso, yo elegía mis días en función de descanso, en función de mis planes también, ¿no? Como persona. Y, y luego tiempo de descanso y de escucharme. Aprendí muchísimo a decir, bueno, vale, hoy no estamos para ponerte a estudiar 12 horas, vale, muy bien, vale. Pues no nos vamos a poner a estudiar a tope, entonces esos días pues igual aprovechaba para hacer test y corregir cosas de manera consciente, como también lo has hablado tú y que yo soy muy fan del tema de los test. De hecho, el año pasado, que si quieres lo hablamos después también, hice como un acompañamiento con una plataforma que salió externa a cualquier tipo de academia y nada. Hicieron como una búsqueda de residentes para acompañar a gente que estaba preparándose a leer como algo totalmente altruista y lo hice con una chica que actualmente está haciendo matrona y es lo que le decía, lo más importante de leer es corregir bien los simulacros y aprovechar eso para sacar todo y darte cuenta de las cosas que te quedan más flojas o ¿no? Y que tienes que reforzar y darte cuenta bien de lo que sabes, de si estás estudiando bien, de si no estás estudiando de manera efectiva para poder hacer este tipo de test, que esto es otro melón. Leer es un examen muy injusto bajo mi punto de vista. Creo que hace muchísimo la cabeza. Estar tranquilo ese día y estar o ser consciente tú mismo de que estás preparado para ello y creértelo. Ir tranquilo al examen y la técnica test, que para mí es fundamental y aprendí mucho en mi segunda preparación. De hecho, me busqué mil maneras, me busqué, yo qué sé, vídeos por todos los lados para ver cómo podía mejorarlo. Y eso es algo que creo que cada vez se va enseñando más, por lo que he ido viendo en las academias y con gente con la que he ido hablando, ¿no? Que cada vez se da más importancia a eso, pero que quizá no lo sabemos como opositores al principio, ¿no? Entonces, bueno, me he enrollado que te cagas, ya no sé. Te has explicado perfecto, o sea, porque al final has tocado muchos palos, ¿no? El tema de la soledad del residente, del opositor, es un tema importante, ¿no? Y la necesidad de acompañamiento, o sea, estamos enfrentándonos a una situación que no hemos vivido, ¿no? Y lo que tú decías, las academias, pues bueno, sí, te dan el temario, te dan un cronograma que se tiene que adaptar a tu vida y que eso es muy complicado y a veces pues no saben, ¿no? Acompañarte de esa forma. Entonces, Sí. es algo muy importante. ¿Tú qué dirías que ha sido como la clave que te ha permitido coger esa plaza que tú querías, ¿no? De entre la preparación del primer año y de la del segundo, más allá de que lo hayas compaginado con trabajo, Mm. ¿no? Que me decías cosas como estaba mucho más preparada mentalmente, ¿no? ¿Cómo te has preparado mentalmente? Bueno, a ver, también creo que aquí es importante hablar de cómo estamos personalmente cuando opositamos, ¿no? Y ya te digo, para mí fue, bueno, un boom de cosas porque como te dije, dejé mi vida de casi 5 años en Tarragona para volverme a casa eh, y dedicarme a estudiar. O sea, fue el cambio de vida, fue como un duelo realmente. Bueno, yo empecé terapia porque peté, no por el, creo que no fue por el leer y de hecho ahora que sigo con terapia a raíz de eso y ya es como un acompañamiento que se va a quedar conmigo para siempre, yo peté porque fue un momento de muchos cambios.
incluso con mi pareja a nivel profesional, que por supuesto eso afecta a todo, ¿no? Entonces, yo a nivel personal, pues eso fue un cambio muy fuerte de dejar toda mi vida de muchos años en Cataluña, volverme a casa, cambio de todo, ¿no? De tu ocio, de tu tiempo, de todo, ¿no? Por eso decía que para mí fue súper importante en el momento que trabajé, porque era mi momento de conectar con personas y darle un poco de vida y aire a mi cabeza, ¿no? Entonces, claro, ¿qué fue para mí? O sea, ¿qué creo que fue lo más o la clave? Lo que te he dicho antes de escucharme mucho. Yo antes de petar, yo ya me estaba, ¿no? Yo ya veía las orejitas al lobo buah, sobre todo a nivel personal por el tema del ocio, de las relaciones. Entonces, bueno, pues llegó un momento que me apunté a bailar, yo hacía mucho deporte, también era como mi esto de desconexión, más que, o sea, yo veía que hacer deporte yo sola me evadía totalmente, era lo único que me evadía totalmente de lo que era la preparación a ir. Y el tema de empezar a bailar, conocer gente nueva y tal, eso sí que me evadía de estar estudiando, pero me costaba mucho dejar de pensar que yo estaba opositando. Esa sensación, o sea, ya no de estar pensando en lo que había estudiado, que es muchas veces lo que se piensa, sino de, Buah, soy una opositora, es que claro, es que ¿qué hago aquí? Bum, 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 bum", ¿no? Entonces, intenté trabajar mucho el permitirme eso. Es que es fuerte. Yo tuve la suerte de tener una tutora en la academia, en la segunda, que pobre, a ver, yo ya ves que yo hablo mucho, ¿no? Y ella me acompañó mucho y me dio, la verdad que creo que un acompañamiento bastante bueno dentro de lo que ella podía hacer, desde un teléfono y desde una realidad totalmente paralela a lo que yo le podía contar, ¿no? Entonces, bueno, creo que fui yo y fue el momento de darme cuenta de, vale, Sandra, pues necesitas alguien que te escuche, en el que tú puedas soltar y que sea cara a cara y porque claro, yo obviamente, y es lo que creo que hemos hablado muchas veces, todas las que nos hemos preparado de ir, te sientes que nadie entiende por qué estás haciendo esto, incluso gente de tu gremio. ¿Por qué? Porque no está reconocido como debería. Entonces, por mucho que tú creas en ello, y yo lo he defendido antes de ser especialista, durante mi residencia y ahora, y lo defenderé siempre, pero el hecho de que no haya un reconocimiento, incluso por parte de compañeras, es súper frustrante y es cansado y es duro. Y si no eres fuerte, ¿no? A nivel emocional, obviamente eso es como ¡buah! Todo el rato pimpa, pimpa. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso que continúa, porque la preparación e ir pues fue, y creo que todos los que lo hemos hecho, decimos, pero ¿esto qué es? ¿No? Es una preparación súper fuerte que incluso si te has preparado para otras oposiciones, para mí creo, vamos, no es lo mismo. Los exámenes, como he dicho antes, son súper injustos. Te presentas el día del examen y dices, perdona, ¿de qué estamos hablando? Ahí entra el tema del tipo test. O sea, es como que en ese día además tienes que tener controladas muchas cosas y es un día de mogollón de nervios, de mogollón de emociones y decir, ¡buah! Por fin ha llegado, pero por otra parte no quiero que llegue por si acaso sale mal, ¿no? Entonces, no sé, es que creo que entran tantas cosas en juego que Total. me es súper difícil, no sé, expresarlo, o sea, pero creo Sí, yo que creo que has mencionado como muchos factores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tus propios sentimientos, ¿no? Porque al final cuando asumes un poco el rol del opositor, pues tienes asumido como que el opositor está ahí esclavo de su oposición, que no puede disfrutar de ese proceso, no se le está permitido, ¿no?
y que tiene que tener el foco puesto ahí y que a lo mejor pues el simple hecho de descansar, el simple hecho de lo que tú decías, ¿no? Hacer deporte, irme a bailar, conocer gente nueva, es que te hace sentir mal, ¿no? Entonces, todos Total. esos sentimientos unidos a la soledad, al tener que estar justificando al resto, ¿no? A tu entorno, incluso, o tu familia, ¿no? El por qué estás haciendo eso, porque tú lo tienes súper claro. Probablemente tú lo tengas claro y tú confíes absolutamente en que ese es tu objetivo. Pero la gente no lo entiende, porque es Ujú. cierto que el reconocimiento es muy parcial, pero cuando tienes tan claro, o sea, cuando a pesar de tenerlo claro, estás en ese proceso duro en el que hay incertidumbre porque no sabes si lo vas a conseguir y tienes ahí las vocecitas de, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Pero para qué te vuelves a Burgos, ¿no? En tu caso, pero si ya estabas trabajando de lo que querías, ¿no? Pues claro, tú misma, o sea, comienzas a dudar, ¿no? Y te planteas y dices, ¿de verdad tengo que estar yo haciendo esto? O sea, ¿para qué Sí, hago sí, yo sí. esto, no? Yo, de hecho, ahora cuando Pero hablabas, yo sí, me sentía mal no estudiando, que era lo que creía el resto del mundo, en plan, estás estudiando, yo estudiando era feliz, o sea, a mí me encanta estudiar lo que me gusta, ¿sabes? O sea, en ese sentido soy súper friki y encantada de serlo, ¿sabes? O sea, yo me podía estudiar y perfecto, y pasaban las horas y no sufría de estar estudiando, sufría de hacer cosas de persona normal, ¿sabes? O sea, de hecho, cuando ya peté era ni comer, ni salir a tomarme una caña porque es que no lo disfrutaba. De esa presión, de esa sensación de ser un opositor, es que es lo que dices, es que, wow, es que flipas. O sea, es muy fuerte. Es como el rol ese que tenemos asumido y que sí, ya te digo, nos imponemos, o sea, nos impedimos el disfrutar de ese proceso con la importancia que esto tiene, ¿no? Porque yo creo que si estamos accediendo a una especialidad, todos somos frikis de estudiar, nos encanta saber, nos encanta en realidad el proceso, ¿no? Pero sí, es que hay otras partes de nuestra vida que no podemos descuidar. eso es. Lo que hemos dicho, descanso, nuestro propio autocuidado, el quedar con gente, socializar, incluso a veces trabajar, ¿no? Porque también lo has mencionado, es que a mí el trabajar me permitía estar en contacto, ¿no? Y a veces a mí lo que me pasaba es que trabajando me sentía enfermera, sin embargo, opositando no. Ya, Opositando yo era la estudiante, sí, ¿sabes? Y sin embargo, trabajando yo era la enfermera que sí, realmente quiero, no la que quería ser, ¿no? Porque no era especialista, pero me permitía como conectar con eso. Entonces decía, ay, de verdad, voy a dejar el trabajo, no lo voy a, ¿sabes? Era como sí, una duda constante, incertidumbre, una sensación de no saber si realmente estás total, haciendo lo que tienes, pero yo siempre digo paciencia, porque si estás aquí es por algo total. y o sea, el tiempo también te va a darle un poco la razón, ¿no? Yo a día de hoy agradezco a la Andrea de ese momento de decir, me lo he propuesto y lo voy a conseguir, ¿no? Totalmente. Pero no a cualquier precio, también te digo, porque yo creo que el ponerse plazos, ¿no? El saber que tienes vida más allá, ¿no? Es importante también, o sea, saber que esto es una opción, pero que si esto no sale, no pasa nada, no vas a Efectivamente, ser peor enfermera efectivamente. porque, como tú habías dicho, ¿no? Yo es que había encontrado la manera de formarme antes de leer, o sea, yo hice un experto de, ¿no? Me habías dicho, habías hecho un máster de la UCI Intensivo, de sí. pediatría, ¿no? Mm, O sea, que al final hay muchas formas de formarnos, ninguna tan bestial como es el leer, ¿no? Pero ser consciente un poco también de que no merece o sea, que no tiene por qué merecer la pena a cualquier precio, totalmente. ¿no? Sí, Que sí. la residencia es que es dura desde el primer día que tú estás opositando hasta el último día de especialista. Yo a veces digo de residente, pero es mentira, porque cuando eres especialista también Sí, es muy duro. sí. Entonces, bueno, pues oye, qué bien, enhorabuena porque tú, pues al igual que yo, ¿no? En este caso, seguiste y aprendiste a escucharte, que esto es algo Ujú. súper importante, ¿no? Y saber, pues vale, hoy no estoy a lo mejor al 100% para estar estudiándome un tema, pues mira, voy a hacer test, voy a corregir un simulacro, la importancia de corregir Sí. los simulacros, que fíjate, esto es una de las cosas que fue clave desde mi primera a mi segunda, yo también lo hice en 2 años, y esto fue Total. importantísimo. Yo al principio no corregía los simulacros, yo los hacía y lo único que hacía era tener malas notas y desmotivarme en el proceso. Y Sí, claro, sí, no aprendía de mis errores. Y sí. sin embargo, el segundo año, fíjate, eso es algo que sí que aprendí a hacer por mi propia cuenta. O sea, a mí esto Ya. nadie me lo contó. Pero oye, qué importante y que yo me alegro un montón de que siguieras en ese proceso y de que sigas a día de hoy, que estoy segura de que falta todavía mucho camino por recorrer en todas las Sí, especialidades. O sea sí, que sí, sí.
Eso es. Vale, pues si quieres ahora hablamos de experiencia como EIR residente ya de enfermería pediátrica. Esto es otro melón ¡Guau! porque todo lo que tiene que ver con, pues eso, condiciones, en fin, rotatorios, horas de guardia, atención continuada, salario, en fin. Hay tantas cosas que a ver, Sí. cuéntame tú Vale, yo cómo lo has vivido. voy a empezar y aquí voy a meter mi otra parte, mi yo reivindicativo, que ya empezó mi primera preparación a ir. Justo mi primera preparación fue cuando pasó el tema de la elección telemática, que hubo pues muchos cambios en cuanto a la elección y ahí pues estuve con FS Unida, una plataforma que se unieron varias especialidades, tanto MIR como, bueno, éramos casi todos MIR y 2EIR en ese momento. Entonces, bueno, yo empecé ahí un poquito más a empaparme de todas las cosas relacionadas con ser residente y todos los derechos que tenemos como residentes, ¿no? En todo ese movimiento surgió la asociación AIR. Pues bueno, se pusieron en contacto conmigo Guillermo, el actual presi, y bueno, pues para unir un poco fuerzas, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí de lleno yo dije, esto es para mí, porque cuando empezamos con lo de FS Unida intentamos crear un movimiento solo de ir, que bueno, pues no terminó de surgir y bueno, pues directamente, vamos, me tiré a la piscina con ellos sin duda y surgió el tema de la asociación. Entonces, bueno, pues, o sea, esto lo cuento como una base de lo que ha sido mi residencia porque yo estaba súper empapada de leyes, derechos, deberes, condiciones, estatutos, o sea, yo estaba muy empapada de eso, ¿vale? Y eso, por supuesto, que ha ido guiando toda mi residencia también, ¿no? Porque de hecho, mis tutoras siempre me han dicho, eh, nunca jamás una residente me había venido con el BOE para decirme, oye, es que esto lo pone aquí, ¿no? Bueno, mi vida docente, o sea, mundialmente conocida por estas cosas, ¿no? Porque bueno, yo creo que es otra cosa y que además sí que me gustaría hablarlo y esto va relacionado con mi perfil que creé a raíz de todo esto, porque yo veía que había muchísima falta de información de cosas importantísimas, ¿no? Que durante la preparación tampoco nadie te explica, ni siquiera, o sea, yo he recibido mensajes de gente diciéndome, la academia te apunta al examen EIR. Wow, o sea, en mi año incluso hubo muchísimos problemas de gente que no sabía que tenía que meter el certificado de notas cuando se inscribía a leer. Entonces, eso, yo fue un momento que veía que faltaba tanta información, tanta cosa, que ahí fue cuando un poco me lancé a crear un perfil en el que yo, pues con toda mi esto de lo que yo me había ido empapando, pues intentar compartirlo con la gente porque creo que eso también es súper importante y creo que nos falta mucho como colectivo en general y sobre todo como Resis, quizá por el momento vital en el que la gran mayoría acceden a la especialidad, ¿no? De tener en la mano toda la información necesaria, ¿no? De hecho, pues eso, tanto con mi perfil como con la asociación, pues hemos ido moviendo o desgranando un poco el tema de los BOEs de cada especialidad, porque jolín, a mí de verdad que me llama mucho la atención, ¿eh? Cómo en general no nos informamos nada de a lo que vamos a hacer, ¿no? Ni qué rotaciones tenemos que hacer por ley, ni qué actividades mínimas tenemos que hacer por ley, de qué horas de guardia, de cuánto tiempo de rotación externa. O sea, es heavy. O sea, para mí, a mí me parece que nos falta muchísimo más información y también muchísimo interés a nivel personal de algo que es tan importante y que va a ser un periodo, como tú has dicho, de cambios brutales y de una de las experiencias más heavy de nuestra vida, sin duda. O sea,
Entonces, bueno, eso como base, ¿vale? Entonces, claro, yo empecé mi residencia, eso, pues también creo que el hecho de haber trabajado bastante tiempo en la pediatría, de tener una pequeña experiencia y tal, pues bueno, yo también venía quizá con unas expectativas eh, mm, igual muy, muy altas de cómo se nos pinta lo que es el EIR, ¿no? La residencia. Y siempre digo lo mismo, creo que tu residencia va a depender de cómo la vivas tú, independientemente del hospital donde estés y de la gente que te rodea. Porque creo que muchas veces esperamos que todo venga de alrededor, ¿no? De, bueno, pues a ver, mi hospital es que no tiene no sé qué, o es que mm, no sé, como que esperamos que todo nos llueva y creo que también hay que buscarlo, ¿no? Y para mí mi residencia ha sido eso, una etapa de intentar chupar de todos los lados en el sentido de enriquecerme mucho de todo lo que he podido, sobre todo a nivel de docencia e investigación, que era algo que a mí siempre me ha gustado mucho, sobre todo el tema de la docencia siempre me ha encantado. Hasta ahora, hasta antes de ser residente, solo lo había hecho, bueno, solo con los pacientes, ¿no? A nivel, en mi trabajo, mi compañera de cuando trabajaba en la UCI, se me daba la risa siempre porque yo, en el momento que los niños estaban un poco despiertos, yo siempre aprovechaba para hacer ahí educación a tope y es algo que me ha apasionado siempre. Entonces lo he aprovechado mucho durante mi etapa de residente, ¿no? E intentar, pues eso, todo el tema de las sesiones, de intentar hacer cosas con familias. De hecho, bueno, es el proyecto más importante de la residencia, luego si quieres lo hablamos, ha sido de educación para la salud y el tema de la investigación, que siempre es algo que he tenido ahí, porque pero siempre me daba mucha pereza, pero bueno, creo que lo he empezado a explotar porque creo que no se puede, o sea, es un campo tan amplio que necesitas mucho tiempo para, tanto para formarte como para entenderlo. Entonces, bueno, pues en cuanto a mis sensaciones como residente, pues muchas veces también me he sentido sola, sobre todo cuando empecé que bueno, poco a poco fui engañando, entre comillas, a mis coerres y liándolas en cositas y haciéndolas, ellas siempre me dicen, ¿no? Como que he sacado esa vena un poco más luchadora y tal, porque yo he sido un poco, no sé cómo decirlo sin, no sé, ¿sabes? Como, Reivindicativa, ¿no? Al final, sí, es sí, que sí, volvemos eso un es. poco Eso a es, o lo sea, mismo. yo siempre he intentado eso, pues aprovechar al máximo eso y intentar pedir cosas que yo consideraba, o bueno, que estaban escritas como algo que debía de haber, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy súper contenta porque hemos hecho muchos cambios que nosotras, la mayoría, no los hemos vivido, pero que mis resis pequeñas y mis resis más pequeñas los están viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, mi hospital no nos ofrecía una rotación por salud mental infanto-juvenil, que cada vez, no sé si lo he hablado contigo alguna vez, pero tú lo sabrás, cada vez en urgencias pediátricas vemos más casos de niños con un u otro aspecto de salud mental y no tenemos ni idea de cómo abordarlo, sin meterme en que no es mi especialidad. Creo que a nivel de trato, de un primer contacto con ese paciente, creo que nos falta mucho. Entonces, bueno, pues insistimos mucho y ahora mis resis pequeñas están rotando por salud mental infanto-juvenil. Luego yo veía, bueno, todas veíamos, ¿no? Y creo que todas las resis de enfermería pediátrica lo verán, que nos falta mucha formación teórica, porque no es algo que esté reglado. Entonces, pues intentamos imitar un modelo que existe en Madrid, que se llama Alianza Sur, donde se juntan todas las resis del sur de Madrid y hacen docencia entre ellas. Entonces, bueno, pues nada más venir de nuestro primer congreso como residentes, donde compartimos
esas experiencias, pues lo propusimos, nos costó un año llevarlo a cabo, pero lo hemos llevado a cabo, una alianza en Euskadi, donde compartimos toda la resis de pediatría de Euskadi, pues no tanto como nos gustaría, porque bueno, hay que también amoldarse a cada unidad y cada esto, pero bueno, ha sido un momento como para poder compartir experiencias en distintos hospitales o patologías o lo que, sabes, distintas cosas que igual en uno no se tocan y en otro sí. Entonces, bueno, pues hemos hecho bastante movimiento. Hemos conseguido también una formación reglada en la neonatal, que lo están viviendo ahora mis resis pequeñas y nosotras nos han dejado meter un poco el morro ya que hemos dado tanto. Entonces, bueno, pues mirando ahora con retrospectiva, jolín, estoy súper contenta de todo lo que hemos conseguido, que pues oye, pues yo no lo he podido disfrutar igual como me hubiera gustado, pero bueno, se están haciendo cambios y espero que mis reses pequeñas pues sigan un poco con ese movimiento de intentar mejorar, de Sí. intentar motivar a la gente también para que nos ayude en esa formación, ¿no? Y bueno, pues básicamente mi residencia ha sido esto, o sea, como ves, ha sido como Ha sido reivindicar a tope, y, a tope, y a aprender, tope. ¿no? Yo creo que esto que has comentado es súper importante, es un claro ejemplo de la profesión enfermera en general, ¿no? A veces no luchamos porque somos conscientes de que la lucha nos desgasta y es así, y de que la mejora que va provocada, ¿no? Por esa lucha nosotros no la vamos a vivir, que esto es algo que a mí Sí, también me pasaba, ¿no? Yo decía, jolín, es que este cambio no lo voy a vivir yo, no me lo voy a disfrutar, ¿no? Yo lo voy a pelear, voy a vivir esa parte mala, pero la parte buena no la voy a disfrutar. Y es cierto, ¿no? Pero bueno, mis R pequeñas sí que la están viviendo, como tú dices, ¿no? claro, Y esto es algo súper importante. También el tema de las expectativas, que lo has mencionado ahí, ¿no? Tú habías trabajado anteriormente en PEDI sí, y claro, llegas con unas expectativas, que esto yo creo que es algo también que viene de la oposición, porque claro, tú ujú, estás idealizando una total. figura de residencia que también pasa durante la propia residencia, que idealizas la figura del especialista, ¿no? Y todo el rato estás ahí trabajando con tus expectativas, en plan, baja un Sí, poquito estas sí, expectativas que luego te vas a relájate. dar, Sí, exacto, te vas a dar la torta, ¿no? Y esto es algo que también cuesta mucho y que nadie nos dice, esto es así, ¿no? Por eso creo que divulgar en cuanto a lo que es la residencia, ¿no? Pues tanto tú como yo, que a través de Instagram lo que hacemos es decir, pues mira, esto es un día de una residente de salud mental o esto es un día de una mm, residente de enfermería pediátrica, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Porque si yo hubiera visto lo que es una residente, pero es que a mí nadie me lo había contado. Y la falta de información que tenemos las enfermeras, ¿no? sí, ¿Por qué? Pues porque las enfermeras nos cuesta muchísimo investigar, también nos lo ponen muy difícil de decir, sí, y porque el entorno no es favorable en sí, ¿no? Todo lo que tú decías claro. del tema del BOE, ¿cómo no se nos ocurre coger el BOE? Yo a la resis lo que hago es coger el BOE, se lo subrayo, o sea, es que se lo doy hasta subrayado, y las digo, esto es lo que tiene que tener vuestra residencia, ser conscientes, o sea, porque si, esto es lo que te va a avalar. Entonces, Total. cada vez que tú veas una injusticia, cada vez que tú veas una situación que te está generando algún tipo de conflicto, vete al BOE, vete a la ley, que sabemos que a día de hoy tampoco es lo mejor, no es lo que más, No, a lo mejor no es lo que más nos beneficia, pero esto es lo que hay. Entonces, con exacto. esto podremos hacer lo que sea. Pero, jolín, la falta de información en enfermería y la dejadez un poco, ¿eh? O sea, el desinterés por nuestra parte, el decir, pero ¿cómo no sabes esto, no? Total. O, coño, me estás exigiendo estas sesiones clínicas o incluso un trabajo de investigación, ¿no? El tema de la investigación para mí fue clave porque no me forman en investigación. Entonces, no me exijas un trabajo de investigación de X características si no me estás formando. Esto no lo puedes Total. hacer. Total. Entonces, claro, la falta de información lo que hace es que pases un poco por la residencia pues de puntillas, ¿no? Y sin Total, sí, sí. aprovechar. O sea, entonces, qué Total. bueno que en este caso tú, pues a través de la reivindicación, hayas también conseguido esos pequeños cambios, ¿no? Y que Mm, estoy segura que te han servido para crecer de una total. forma considerable. O sea, que Sí, qué sí, sí. guay y mi enhorabuena desde aquí que estéis consiguiendo poquito a poco Sí, esas poquito cosas, a ¿no? poco. Ujú, sí, Yo creo que esto es algo común en todas las especialidades y deberíamos,
estar más en contacto, ¿no? Porque así nos sentiríamos menos solas. Yo creo que todas nos sentimos solas ahí en ese proceso de cambio y proceso de lucha. Y jolín, qué bien este tipo de entrevistas, ¿no? Qué bien los programas que son multidisciplinares y que ahondan un poco todas las especialidades para poder eso, compartir experiencias y sentirte acompañado en el proceso, porque al final Sí, nosotras nos acompañamos mutuamente y muchas veces también te digo, lo que ha hecho una le sirve a la otra y esto es algo total, que a lo mejor, pues eso, yo me pongo a hablar contigo, pues lo que decías, ¿no? La formación está que hay en Madrid Sur, ¿no? Jolín, pues es que igual eso también se puede extrapolar a salud mental y no me he dado yo totalmente, cuenta. Entonces, total. qué rico estar en contacto, ¿no? Con profesionales de otras especialidades, porque es muy enriquecedor para todos, o sea, sin Sí, ninguna sí, duda. sí, total, total, totalmente. Qué guay. Me Luego, una ha... cosa que sí que Sí, me, dime. que sí que me gustaría hablar y que para mí ha sido también muy duro y que quizá no es el perfil más habitual, pero eh, cada vez somos más las que empezamos la residencia después de haber trabajado X tiempo, ¿no? Y para mí ha sido súper duro volver a esa figura de yo no sentirme estudiante, pero que el resto me considere una estudiante, ¿no? Y tener que estar continuamente demostrando eh, que sabes, yo qué sé, tomar Ha- una tensión. Hacer un electro, ¿no? Entonces, Sí. creo que esto es un tema que creo que irá cambiando y espero con cada vez que seamos más especialistas y hayamos pasado más por lo que es leer, creo que y espero que vaya cambiando. De hecho, ahora que ya estoy trabajando, no como especialista, pero siendo especialista, y he tenido la oportunidad de estar con una residente, yo es algo que fue estoy intentando hacer las cosas como a mí me hubiera gustado que me explicaran, ¿no? Creo que esto también viene ya no por el hecho de ser residentes, sino cuando nos formamos como estudiantes. Creo que la enfermería le cuesta ser docente o, y aparte de costarle, creo que en general no sabemos hacerlo, ¿no? Yo me fijaba mucho en los MIR, ¿no? De pediatría con los que compartimos tanto tiempo, como en la misma situación el adjunto pediatra le explicaba al MIR antes de hacer lo que vayamos a hacer, por qué estamos haciendo esto y cómo lo vamos a hacer y después lo hacemos, ¿no? Y nosotras es pim pam pum pam y aprende mirando y suerte, ¿no? En general. Claro. Mm. Y, y bueno, es algo que, o sea, que no te quiero decir, yo no estoy criticando a nadie ni nada, ¿eh? Y yo agradecida por toda la gente que me ha enseñado y me ha formado de la manera que esa persona haya sabido hacer y ha sido perfecta, ¿no? Pero es algo que creo que también se aprende, ¿no? A A formar a la formar. gente y a intentar eso. O sea, yo algo que hacía mucho a mis tutores al empezar, no sé si se acuerdan un poco. No, yo creo que no. Yo pedía a mis tutores al empezar me gustaría tener formación teórica previa a las rotaciones porque yo quiero hacer las cosas pero sabiendo por qué las hago, ¿no? Sobre todo en servicios, yo qué sé, siempre ponía el ejemplo de un niño con una cardiopatía congénita, ¿no? Y yo decía, joder, pero es que sí, un falot. Y dices, pues muy bien, me miro en el libro, esto tiene así, 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 vale. ¿Qué cosas me puedo esperar de un crío que tiene esto? Y el hecho de saber, pues eso, te anticipas, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que nos queda mucho por mejorar y que creo que pues poco a poco tenemos que también ir incorporando, pues las que tengamos la oportunidad de estar con residentes ahora, ¿no? De ir cambiando también esa forma Mm. de educar y de formar a la gente y que sus rotaciones sean enriquecedoras, ¿no? Cuanto más Sí, posible. y sobre todo porque al final la información nos da mucha seguridad, ¿no? A todos los niveles, tanto a nivel de lo que Sí, decíamos de nuestros derechos como a nivel teórico. sí, Nosotros una de las cosas que, te lo digo porque igual también te sirve,
una de las cosas que hemos conseguido es el primer mes de residencia, las EIRES tienen una docencia intensiva que llamamos, en las que se les explica de forma teórica todo lo que tienen que saber. Luego ellas tienen la docencia mensual, no, semanal, con el resto también de residentes y tal, pero ya desde el primer mes ellas tienen esa formación teórica que las permite ir mínimamente seguras, que esto es algo que, por ejemplo, yo no viví. Yo tuve que esperar como esos 2 años para tener toda la formación que digo, vamos a ver, si me estoy enfrentando a una urgencia, tendré que saber qué es la urgencia, cómo me enfrento a esa urgencia, ¿no? Pues esta formación teórica intensiva es algo que es que necesitamos, o sea, es una base a partir de la cual ya aprenderemos de la experiencia, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, no nos enseñan a formar también porque principalmente, pues tanto en tu especialidad como en la mía y como en otras muchas, no hay especialistas vía EIR. Entonces, una persona que a lo mejor tiene 10 años de experiencia sabe mucho de esa especialidad, pero a veces no es consciente de establecer como ese razonamiento de estoy haciendo esto por este motivo o hacer a lo mejor ciertas preguntas para que el residente pueda llegar a ese punto, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que ir cambiando, pues como tú dices, con la presencia de especialistas vía EIR y también por cierta iniciativa propia y cierto interés particular en saber enseñar. Porque ya te digo que es mucho más fácil no saber. Es decir, pues mira, tú mira lo que yo hago y así aprendes. Y es cierto que se aprende, pero claro, no se aprende al nivel que se tiene que aprender, ni con la seguridad ni con el bienestar de ese residente, ¿no? Que es que, insisto, hay que promocionar la salud mental de los residentes porque si no, lo van a vivir de una forma totalmente, o sea, quemados, sin ganas, que se estén arrepintiendo todo el rato o se estén planteando todo el rato si lo que están haciendo realmente merece la pena, ¿no? Entonces, hay que enseñar, o sea, y el tema también del rol de residente que lo has hablado, esto es algo que se tiene que trabajar muchísimo, pues ya sea con los tutores o con los profesionales que tengas, ¿no? Pero claro, es muy difícil ser residente porque tienes que saber establecer el límite, pero de una forma evidentemente adecuada, ¿no? Y respetuosa y dejando claro qué eres, que a veces ni siquiera tú sabes lo que eres. O sea, que esto es algo también que a veces te tienes que ir al BOE y decir, vale, ¿qué soy? ¿No? ¿Qué soy? ¿Qué tengo que hacer? Yo lo hice y me ayudó porque yo decía, no, perdona, que no soy alumna, o sea, que no soy alumna. Y se lo explicas una vez. Ya la segunda vez, mira, ya te he explicado este tema, si me quieres seguir llamando alumna, pues forma parte de tu ignorancia o de tu desinterés, pero bueno, que también es cierto que no hay más ciego que el que no quiere ver y es algo que tenemos que trabajar mucho, es decir, no puedo, porque generalmente los residentes llegamos con un ímpetu, con unas ganas de cambiar el mundo y claro, te das la torta, ¿no? Y dices, ojo, que yo no puedo cambiar esto. Yo puedo hacer esos mini cambios, ¿no? Que tú has conseguido, pero yo no puedo cambiar el entorno ni puedo cambiar que el otro me llame alumna o que me sienta como una alumna, ¿no? Entonces voy a ver qué puedo hacer yo con esto. Y lo que tú puedes hacer es tenerlo claro tú, simplemente. Sí, total. Yo, de hecho, hice una sesión en la urgencia pediátrica, me parece que era ir de pediatría en la urgencia pediátrica. Qué bueno. Y expliqué las competencias, tal, y además incidí mucho en eso, ¿no? Somos enfermeras graduadas, somos enfermeras que muchas veces hemos trabajado antes de empezar una residencia y que hemos decidido hacer esto, que es optativo. Y entonces mi objetivo básicamente era que cada vez más, y creo que eso es algo que también tiene que venir de las instituciones, de hacernos presentes, de que la gente o sea, que cada vez más todos los profesionales sepan que existe esta figura y que poco a poco, ostras, pero es que llevamos muchos años con las especialidades, ¿sabes? Entonces es como, jolín. Pero creo que es una manera divertida de hacerlo, ¿no? De, bueno, pues tengo que hacer una sesión en este servicio, pues voy a hablarte de lo que es el EIR. Y mucha gente flipaba, en plan, pero que hay todas estas especialidades, pero... Y dices, wow. Entonces, bueno, pues es lo que dices, ¿no? Llegas con muchas ambiciones, con mucha motivación, con mucho tal, y entonces durante la residencia vas así, pum, 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 pum.
Entonces es un trabajo, ya te digo, como te decía antes, yo empecé la terapia antes de ser residente y mi acompañamiento con mi psicóloga es un momento de y de aprender sobre todo. Yo soy personalmente súper impulsiva, súper de, bueno, es que si me vieran durante mi residencia mis antiguas compañeras de trabajo dirían, perdona tú quién eres, ¿no? Porque he tenido que aprender mucho a lo que decías ahora, ¿no? De a transmitir las cosas con respeto. Y eso es algo que también me llevo, por supuesto, a nivel personal y está genial, ¿eh? O sea, he Total. aprendido mucho a saber, vale, cuento un poco hasta 10, me relajo, voy a ver cómo te voy a transmitir esto que te tengo que transmitir porque también es importante hacerlo, que eso es otro tema, ¿no? De, bueno, vale, pues entonces pues no te digo nada, ¿no? Tampoco es eso. Creo que tenemos que aprender también como personas a saber decirle a otra persona, oye, respétame tú también a mí, ¿sabes? Entonces, para mí ha sido lo más heavy de la residencia, el tener que lidiar casi diariamente con esta sensación Mm. de no saber en qué posición estar, ¿no? Y cómo actuar y cómo... Entonces, bueno, y más cuando has trabajado antes y tú tienes ya tus maneras, tienes igual tus ideas preconcebidas de X y tienes que abrirte a verlo de otra manera, ¿no? O preguntar, o cuando preguntas, pero ¿y esto? ¿Y por qué lo hacéis así? ¿O por qué tal? Y también aprender a gestionar que alguien te diga por qué se hace así y punto, ¿no? Y irte a tu casa y decir, vale, bueno, pues voy a investigar yo por qué esto se hace así o se hace así, ¿no? Otro tema, elegir fuera del hospital es, si quieres, un tiempo para aprender e investigar tú por tu cuenta, independientemente de las sesiones que tengas que hacer o no tengas que hacer, decir, ostras, pues esto, lo otro, ¿no? Y es que no sé, para mí ha sido una época tan heavy a nivel de Así, sí. crecimiento muy, Yo creo muy, que muy, muy, es muy importante. como hiperintensa, ¿no? En cuanto al crecimiento y desarrollo que ves en tu persona, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y también un poco, o sea, la necesidad de que alguien te acompañe para lo que tú me decías, ¿no? Para aprender a decir las cosas de una forma respetuosa, pero marcando ese límite, ¿no? Porque forma parte Mm, también del ser residente, el decirte, no, es que no voy a permitir que no valores mi trabajo. Te tengo que explicar lo que es, porque probablemente tú no lo sepas, ¿no? O que a lo mejor pues le preguntes a alguien por qué se hace esto y que ni siquiera lo sepa. El tener mm, que estar a lo mejor buscando tu información, ¿no? Que hasta qué punto eso es sano, ¿no? Porque también los residentes necesitan poder desconectar, salir del hospital y decir, venga, ahora soy persona y voy a disfrutar de otros aspectos de mi vida, ¿no? mm. Y que se dé esa formación, ¿no? Pues todo lo que tú decías, tanto a nivel teórico como a nivel expectativas de la residencia, el rol del residente, ¿no? Todas estas cosas nos deberían enseñar en nuestras unidades docentes y es algo que no contemplan porque muchas veces ni siquiera se paran a pensar en ello. Entonces, Ya, tenemos que reivindicarlo y tenemos que lucharlo nosotros para que eso se vaya consiguiendo poquito a poco, ¿no? Porque no es justo sí, para un residente que, como tú dices, no solo es enfermera, sino que es que ha aprobado una oposición que la mayor parte del servicio no ha aprobado, ¿no? Tiene años de experiencia probablemente, porque cada vez son más las residentes que no lo hacen según salen de la carrera, porque claro, es tan fácil trabajar, esa facilidad que tenemos las enfermeras para trabajar según salimos, pues dificulta mucho que te especialices total. Ujú, porque nadie, sí, nadie quiere ganar 1.000 euros, ¿no? Entonces, claro, claro, es que ¿quién va a querer ganar 1.000 euros? Pudiendo ganar 2.000, claro, sin ujú, especialidad. eso es. Entonces, bueno, son muchas cosas que yo creo que estamos en el camino, siempre lo digo, hay que Mm, seguir en el camino, hemos conseguido mucho y yo desde aquí, de verdad, estoy súper contenta y súper, pues eso, agradecida, ¿no? De conocerte, de compartir contigo estas experiencias porque creo que estamos en el camino todas, mm, independientemente de la especialidad, y que vamos consiguiendo poquito a poco cosas que son muy importantes y que el día de mañana igual pensamos, ¿cómo esto no estaba? O sea, ¿cómo esto no se total. contempló? Pero claro, hay que vivirlo y hay que estar ahí en ese momento. Ujú, eso es. Sí, y bueno, Poquito a también a poco. través de la divulgación, ¿no? Que yo creo que esto sí que es algo totalmente altruista,
Sí, Lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y también vamos consiguiendo cosas, ¿no? Algo tan sencillo como los trámites burocráticos. Bueno, sencillo. Digo sencillo pues porque ya lo he pasado, pero que yo también me enfrenté a esos trámites que yo decía, ay Dios mío, tengo que tener certificado electrónico, tengo que tener no sé qué, no sé cuántas, y que tú, por ejemplo, es algo que en tu perfil de Instagram también siempre facilitas, ¿no? Mucho ese proceso, o hablas de cosas que nadie habla, que son tan importantes saberlas, ¿no? Como pues todo lo que tenía que ver con la base legal, ¿no? De la residencia EIR, súper importante. O la figura sí, de la asociación EIR, que yo siempre que puedo ahí estoy porque es que me parece imprescindible reivindicar nuestros derechos, o sea, lo que es claro, nuestro y luchar sí. por conseguir. O sea, al final es un ejemplo más de este camino que estamos recorriendo, pues eso, todas las especialistas, ¿no? Así Yo que, que, es que bueno, creo que si no nos unimos, no, no vamos a conseguir nada, porque esto es como todo. O sea, cuantas más seamos, cuantas más vayamos, al final, cada especialidad tiene una historia diferente, pero las bases comunes son para todas, ¿no? Entonces creo que mínimo, que es que no pasa, mínimo se deberían cumplir las cosas que son comunes para todas, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues creo que, como dices, es algo totalmente altruista, pero bueno, como creo en ello y los que creemos en ello, pues ya está, hacemos lo que podemos, cuando podemos y sin considerarlo, pues eso, parte de tu trabajo, es para nada. O sea, para mí, pues tanto la asociación como mi perfil, como las cosas que hago con otras sociedades, o lo que sea, es pues porque me gusta, porque creo en ello y porque creo que si no nos movemos no podemos ni siquiera rechistar. Yo soy de mm. esas, ¿no? Creo que no sirve de nada dejarte, vamos a decirlo siempre, en el pasillo, llego a casa y suelto pum, 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 y luego me callo la boca y sigo porque es lo que hay. Exacto. No comparto, no Yo comparto para nada esto y entonces, bueno, pues Yo creo que es un claro ejemplo de compromiso, ¿no? Con la profesión enfermera, que es que ya te digo, no estamos buscando, a lo mejor intentamos en el día a día quizás buscar esas mejoras, ¿no? En nuestro propio servicio, en nuestra propia especialidad, pero esto va más allá de eso. Eso es aportar algo a la profesión enfermera y realmente el compromiso que tenemos con nuestra profesión, también porque pues, que nos encanta, ¿no? Y porque confiamos en ello y sabemos mm, lo que tiene que ser y lo que tiene que no ser. Yo creo que es lo que nos hace seguir en este camino, independientemente, ya te digo, de que lo consideremos nuestro trabajo, ¿no? O de que forme parte, pues probablemente de nuestro tiempo libre. sí, claro. Así que, bueno, seguiremos en el camino, Sandra. Muchísimas Sí, gracias por esta conversación, ha sido súper interesante. Seguimos en contacto, ya sabes, ya me contarás sí, todo lo claro. que tiene que ver con la India, que me encanta. Sí, sí, seguro que hay Y muchas cosas que compartir y seguro que ya te preguntaré, te diré ahora de mi recién enfermera especialista que he sí, empezado a hacer, así que bueno, seguro poquito a que poco estoy segura de podemos que, compartir de cosas. que vas a seguir consiguiendo cositas. Ahora con tu contrato de generalista, pues también, ¿no? A trabajar un poco todas esas expectativas que Sí. teníamos, porque yo creo que esto nos pasa a todas, ¿no? Que estamos durante la resi deseando acabar, acabamos y decimos, joder, igual Mm, tampoco estaba yo tan mal, pero bueno, sí, poco a poco, Sandra. Seguimos en contacto, muy ¿vale? bien. Vale, Andrea, pues Un nada, muchas beso. gracias, ¿eh? Igual, Besi. muchas gracias a ti.